Episodio 4 de Hacia el negocio solvente. La importancia de la antifragilidad. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un concepto que aquí viene muy al pelo, porque la realidad es que esta semana no tocaba este episodio, lo estoy grabando prácticamente de imprevisto a última hora, deprisa y corriendo, porque, bueno, pues aparte de grabarlo, me toca maquetarlo y subirlo y todo el rollo para que esté a tiempo el día que se publica. ¿Y por qué me ha pillado el toro? Pues porque tenía previsto publicar la primera de las entrevistas dentro de la línea de entrevistas que va a incluir este podcast. Era una persona que me interesa bastante que me ayude a divulgar el podcast y no ha podido ser. Por una serie de circunstancias y de compromisos por su parte, le va a resultar imposible ayudarme a mover ese episodio en la fecha en que yo tenía prevista publicar su entrevista. De manera que le he dicho, mira, sin problemas, el día que te venga bien, porque no estoy yo para andar con muchas exigencias. Y bueno, pues la realidad es que anoche me fui un poco escocido a casa, digo, a casa, a dormir, porque yo qué sé, estaba un poco preocupado, digo, ostras, sí, qué putada lo que me ha pasado y ahora qué hago, cómo lo resuelvo. Y bueno, pues justo antes de dormir me leí unas líneas de un libro del que te voy a hablar enseguida. Creo que el título ya da pistas de cuál es. Y bueno, esta mañana me levanté y dije, pues voy a hablar de esto, ¿por qué no? De la importancia de saber reaccionar cuando surgen imprevistos. Entonces, de eso va el episodio de hoy. Hay un concepto que me gusta bastante y que además se ha puesto de moda últimamente, que es el concepto de antifrágil. Es un concepto que ha acuñado un señor que se llama Nassim Taleb, que es matemático, es ponente, es inversor y va contra el sistema económico y contra un montón de cosas. Es un tío bastante polémico. Este es el libro, para los que me estáis viendo desde el canal de YouTube, el libro de Antifrágil. Te lo muestro desde la pantalla de un iPad porque yo leo desde Kindle. Tengo libros en papel, pero solo los que me gustan de verdad. Entonces, yo lo que hago es comprarme el libro en versión Kindle, leerlo y si es relevante y creo que merece la pena volverlo a leer una y otra vez en años venideros, pues a lo mejor sí que me hago con la copia en papel. Bueno, el caso es que este señor ha acuñado el concepto de antifrágil, que no tienen nada de nuevo, ni mucho menos. O sea, no, me parece que ha reinventado la rueda, pero le ha salido bien la jugada. Desde un punto de vista de marketing, ha dado con un concepto que está resonando con la gente y el libro tiene cierta viralidad. La gente está consumiendo su contenido y a lo mejor el libro no entero porque el tío es bastante denso. O sea, es un libro de 400 o 500 páginas hablando de qué significa ser antifrágil, con un montón de ejemplos y de analogías matemáticas que la mayoría de la gente ni entiende ni tiene interés en entender. Pero bueno, hay resúmenes por ahí, hay hilos suyos en Twitter que son muy populares, que resumen la esencia del concepto. Yo voy a ser uno de esos, aquí, esta pretende ser una humilde aportación a este concepto de antifragilidad. Entonces, bueno, ni siquiera me he terminado el libro, llevo solo un 20%. Kindle me lo da en porcentajes, no sé cuántas páginas son esas, pues unas 100, 150, las que sean. El caso es que con lo que ya he leído me puedo hacer una idea bastante buena de a qué se refiere con el concepto y al final es explicarlo. Empieza haciéndolo con una analogía que además me gusta bastante. Recurre a seres mitológicos, ¿no? O a mitología, porque todos los tenemos en el imaginario común y me parece que lo puede reflejar de una forma muy visual. Entonces, para explicarte qué es antifrágil, primero tengo que explicarte qué es algo frágil. Y el ejemplo que él pone es el de la espada de Damocles, ¿no? Damocles, que estaba sentado a la mesa de no sé qué rey y tomándose un festín hasta allá, pero encima de su cabeza pendía, colgada de un pelo de una crin de caballo,
una espada que, bueno, tarde o temprano esa crin no iba a aguantar el peso de la espada y le iba a caer encima. Entonces Damocles estaba ahí, oh, qué buenos vinos, que no sé qué. No sé si se lo estaba pasando muy bien o si estaba así mirando de reojillo la espada. El caso es que esa situación es una situación de fragilidad. Vale, te va muy bien, te está yendo estupendamente, estás disfrutando de tu cena, pero no te va a durar mucho tiempo, porque cuando esa espada caiga, no solo te va a hacer mucho daño, probablemente incluso llegue a matarte, sino que va a salpicar. Vas a salpicar a los que están alrededor de ti, les va a caer algo de sangre como poco, se les va a estropear la túnica en el mejor de los casos, o incluso, yo que sé, puede que la espada rebote y ¡pum! Y haga así, ¡pum! Y le corte el brazo al tipo de al lado. Entonces, esa es una situación de fragilidad y hay muchas situaciones, por ejemplo, él dice que la economía está en esa situación. Es una situación donde todo parece que va bien, pero hay una espada de Damocles que tarde o temprano va a caer y se va a llevar por delante a un montón de peña. Bueno, ese es el resumen y ese es el concepto de un ecosistema o de un sistema frágil, en donde la gente que está dentro está en un estado de fragilidad. Aunque aparentemente no lo parezca, aunque Damocles se esté metiendo entre pecho y espalda la cena de su vida, está en una situación frágil. ¿Qué es lo que la gente cree que es opuesto a ser frágil? Ser robusto. Sin embargo, no es lo opuesto. Ser robusto es no ser frágil. Entonces él utiliza la analogía del ave fénix. El ave fénix, que es ese pájaro mitológico que renace de sus cenizas, ¿no? Que tú te lo cargas, vas con una escopeta de perdigones al bosque, ave fénix, te lo cargas y ¿qué pasa? El bicho cae y vuelve a renacer como si no le hubiera pasado nada. Entonces, el ave fénix es inmune es inmune a los ataques, porque tú te lo cargas o le prendes fuego y da igual. Él vuelve a renacer exactamente igual que antes, como si no hubiera pasado nada de sus cenizas. Es un sistema robusto, es un ente, una entidad que no se ve afectada por los embates, por los imprevistos, por las situaciones adversas. Pero eso no significa que no haya algo que esté en el espectro opuesto a ser frágil. El ave fénix es robusta, pero no es antifrágil. Entonces, ¿qué ser o qué mitología hace referencia a la antifragilidad? Pues él pone el ejemplo de la hidra, ese ser con cabeza de serpiente que Hércules tiene que cargarse y que cada vez que le corta una cabeza, allí donde había una, surgen dos. Entonces, cada vez que Hércules inflige daño a la hidra no solo no se ve afectada, sino que, o sea, sí que se ve afectada, de momento pierde una cabeza, pero mejora su situación. Es decir, un daño, como es que te corte una cabeza, repercute en que no solo te salga la que habías perdido, sino que te salga una segunda cabeza. Y así sucesivamente. Es decir, una entidad antifrágil es aquella a la que un evento adverso, un estresor que llama él, no solo no le afecta, sino que le beneficia. Es algo o alguien que saca partido de una situación que inicialmente puede ser negativa. Bueno, pues todo esto se puede trasladar a un negocio o incluso a nivel personal, ¿no? Y pone otro ejemplo para que se vea más fácil. Dice que, por ejemplo, la industria de la aeronáutica es como la hidra, en el sentido de que cuando hay un accidente de estos catastróficos de vuelos que explotan en el aire, que estalla un motor o que hay un fallo en el despegue o en el aterrizaje, cada vez que ocurre esto con un vuelo comercial, la industria mejora. O sea, cada vez que pasa eso, la industria aeronáutica o los vuelos comerciales en general, como sistema de comunicación, mejoran. Es decir, hay una parte que sufre una pérdida y es dramática, por supuesto, de esos pasajeros que fallecen y esas familias que se ven afectadas, pero la consecuencia de eso es que esos aviones se retiran,
esas piezas que fallaron se revisan, se corrigen, se eliminan y en general los aviones son cada vez más seguros. Cada vez que ocurre un accidente de estos, es más seguro volar en avión. Entonces, ese es un ejemplo de ecosistema o de línea de negocio que es antifrágil, que cuando ocurre un evento adverso sale reforzado, sale mejor de lo que estaba antes. Entonces, ¿cómo trasladar esto a tu propio negocio? Pues es muy buena pregunta y de hecho todavía no me ha acabado el libro, me imagino que dará algunas pautas, pero cuenta la historia, por ejemplo, esta parte sí que he llegado, de dos hermanos, ¿no? Te cuenta que uno es el típico que trabaja en la banca y que vive con la tranquilidad de un sueldo a fin de mes, que cobra sus 3.000 libras, está en el Reino Unido y que, bueno, tiene sus periodos de vacaciones y demás. Bueno, pues este tipo está en una situación muy frágil, porque ahora llega la nueva fusión de bancos, lo estamos viendo estos días, ¿no? Con el ERE monumental que va a sacar CaixaBank ahora, que va a poner en la calle a no sé cuántos miles de empleados. Bueno, pues ayer estaba escuchando en la tele y salía, yo es que llevo 23 años en CaixaBank, yo es que llevo toda la vida, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tengo más de 40, estás en una posición de fragilidad. Aunque los 23 años en los que has estado disfrutando del festín como Damocles no te dieras cuenta, te acaba de caer la espada. Y es una situación de fragilidad. Entonces esto lo compara con el otro hermano, que en lugar de trabajar en la banca, pues era un señor que tenía un taxi. ¿Y qué pasaba con el taxista? Bueno, pues que había meses que eran más flojos que otros, que había días en los que hacía un montón de carreras, porque a lo mejor jugaba, yo qué sé, jugaba en Liverpool o lo que fuera, o había un evento, o no sé, o era temporada alta y venían muchos turistas a la ciudad. Y había otros días en donde pues, apenas había movimiento o había una manifestación y se quedaba cortado todo el centro y ese día pues a verlas venir porque apenas hacía caja. Pero pese a esa aparente fragilidad, pese a esa incertidumbre de hoy me saldrá bien, hoy será un buen día, hoy será un mal día, en global, al mes, ganaba más o menos igual que el que tenía un trabajo aparentemente seguro en la banca. Y bueno, pues este negocio, el del taxi y en general, un negocio en donde tú das servicios o vas a la búsqueda o a que te encuentren los clientes, va muy en la línea de la robustez, sino la antifragilidad, ¿no? El negocio del taxista es robusto, es decir, sin apenas hacer nada y quiero decir, es robusto en el sentido de que aunque haya una crisis, bueno, la gente va a seguir utilizando el taxi, entonces no se ve afectada de la misma forma su estilo de vida o su forma de ganarse el pan que la de alguien que depende excesivamente de algo que no controla. En este caso, un jefe o un sector laboral que, bueno, que está en continuo proceso de fusiones. Es decir, lo de las fusiones no es nada nuevo. A mí me hace gracia cuando escucho esto, o sea, me hace gracia con respeto. Yo entiendo que son situaciones dramáticas y que hay mucha gente que lo va a pasar mal. Pero es que esto no es nada nuevo. O sea, desde que empezaron en los 90 a fusionarse las cajas de ahorro, joder, pues yo creo que ya te veías venir el pastel. O sea, otra cosa es que tú prefieras ignorarlo y mirar para otro lado y decir, bueno, pues no me va a tocar. Bueno, esa es una forma bastante ingenua de colocarte, sin tú saberlo, en un estado de fragilidad. Y esto está muy relacionado con la fórmula que plantea en su obra Taleb para volverte antifrágil. Él dice que ese intento por tener un control o por vivir en una fingida estabilidad, por eliminar los estresores, primero, es imposible porque nunca sabes lo que va a suceder y siempre hay un imprevisto. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir.
Pero ese intento, ese afán por eliminar los estresores es precisamente lo que te vuelve más frágil, ¿no? Y pone como ejemplo, pues yo qué sé, alguien que, que decide, que está pasándolo mal y decide tomar Prozac para aliviar su malestar. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que te hace más dependiente y que a la larga, si dejas de tomar Prozac, eres todavía más frágil porque has desarrollado una dependencia que te sitúa en una situación todavía más frágil que la que tenías cuando meramente tenías una preocupación que no sabías cómo atajar y un día te dijeron, pues tómate esta pastillita y verás cómo todo va mejor. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Y que tiene todo el sentido del mundo. Por eso te digo que no es que haya descubierto la penicilina ni nada de esto, es una cosa que otras muchas obras y otros, y sobre todo el sentido común, ya ha abordado, ¿no? Pues es el asumir que la incertidumbre está ahí y que no se puede ni ver venir, ni anticipar, ni controlar. Y lo que te propone es tener la versatilidad de saber reaccionar o incluso tener un plan de contingencia ante situaciones adversas. Hay un libro que me gusta mucho, que es el de Creatividad S.A., del director creativo de Pixar y de Disney Studio Animation, que habla precisamente de eso. O sea, todo el libro es una alegoría hacia abrazar la incertidumbre. En lugar de tratar de evitarla, es asumir que existe, que en cualquier momento puede ocurrir algo que no te esperabas y como no puedes anticipar absolutamente todo, cada vez que ocurra una pequeña catástrofe, pensar cómo puedes sobreponerte a ella. No solo, o sea, anticiparte, si puedes. Ponía un ejemplo, por ejemplo, de la peli Toy Story 2, en donde hubo un problema, se cayeron los sistemas y perdieron casi una hora de metraje, una hora de metraje de una peli de animación, pues pueden ser perfectamente 4 años de trabajo. No sé cómo será ahora, pero en el momento en que se rodó esa peli era más o menos esa cantidad. Y lo perdieron todo de un plumazo. Se corrompió la copia de seguridad, no sé qué historias, y se vieron con una mano delante y una mano detrás. ¿Qué pasó? Pues que afortunadamente había una empleada que tenía una copia de seguridad de buena parte de lo que habían perdido, no era la parte completa, a lo mejor era, no sé, el 80% del trabajo, en su casa, en su ordenador, porque estaba de baja maternal y bueno, tenía que acabar unas cosas. En fin, que esa situación les salvó y les sirvió de excusa, o sea, de punto de partida para idear un sistema que impidiera que la próxima vez que ocurriera algo parecido, que es inevitable que vuelva a pasar, pues no se vieran en una situación de esa fragilidad, tan frágil, sino que supieran sobreponerse y superar esa situación en el menor tiempo posible, sin que hubiera excesivos retrasos. Eso es ser antifrágil. Es decir, es ponerte en el peor escenario posible y decir, bueno, y lo hablaba esta mañana con un amigo, me estaba tomando una cerveza con un amigo aquí en Gandía, que hacía tiempo que no nos veíamos, y me decía, yo es que he decidido, ha iniciado un proyecto que no tiene nada que ver con aquello a lo que se dedica, y me decía, es que me he buscado lo más opuesto a aquello a lo que me dedico. Es decir, el tío es diseñador gráfico, es un excelente diseñador gráfico, y bueno, diseñador en general, no gráfico. Que si me escucha, luego me mete una colleja. Lo siento, Batiste, eres diseñador, a secas, punto. Bueno, el caso es que me comentaba, pues a mí lo que me da miedo, el otro día pensaba de, ¿y qué pasa si me quedo ciego? Yo ya no puedo hacer mi trabajo. Bueno, pues pensando eso, se le ocurrió dedicarse a esta otra línea de negocio que no tiene absolutamente nada que ver con el diseño y que, bueno, es un plan de contingencia. Esas cosas pueden pasar. Tú no sabes si mañana, yo qué sé, es una situación un poco radical, ¿no? Pero nadie te dice, nadie te puede prevenir de que mañana ocurra un accidente que te impida dedicarte a lo que te dedicas ahora. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer en ese caso? O sea, formas hay muchas. Tener un plan B, otra línea de ingresos que no dependa directamente de ti, o yo qué sé, o asegurarte los ojos. Por ejemplo, hay médicos que se aseguran, los cirujanos que se aseguran el dedo gordo o,
o la visión, porque son elementos fundamentales para ejercer su trabajo. Ese tipo de cosas existen. En el caso de que te pase un accidente, pues en lugar de quedarte en una situación de fragilidad, por lo menos te quedas en una situación de robustez, que te pague un seguro y que eso te permita vivir bien, sin problemas, hasta que encuentres otro medio para vivir. O sea, si has perdido tu dedo pulgar, pues a lo mejor puedes dedicarte a otra cosa. Bueno, esto es un caso, ya te digo, son casos extremos, pero son casos que pueden ocurrir. O sea, pueden pasar. Una persona puede dañarse, un cirujano puede dañarse una mano, pues esquiando o practicando cualquier deporte, yo qué sé, jugando al pádel, y puede darle mal un palazo y darse contra la mano y lesionarse de manera que no pueda hacer un gesto y adiós carrera. Entonces, esas situaciones que él llama cisnes negros son situaciones fatales que no sabemos cuándo van a ocurrir y ni siquiera si van a ocurrir, pero que pueden pasar, son las que tienes de alguna forma que impermeabilizarte contra ellas o para hacerte robusto, o incluso ver de qué forma podría sacarle provecho para no solo ser inmune a ellas, sino prosperar y hacer que vaya mejor tu negocio. Ya te digo, en el caso de un negocio, pues yo qué sé, si tienes un negocio con cierta... no me sale en español, seasonality, o sea, que tiene temporadas, que hay temporadas que son más bajas que otras, pues piensa qué puedes ofrecer en esas temporadas bajas. Yo aquí, por ejemplo, en Gandía conozco un chico que tiene un negocio que es un alquiler de un espacio, una casa, y claro, ofertas de casas hay a punta pala en Gandía. O sea, tú vas a la playa y hay, pues no sé, habrá miles de apartamentos. Entonces, estaba en una situación de fragilidad. ¿Qué hizo él? ¿Ofrecer lo mismo que todos? No. Ofreció algo muy concreto dirigido a un público muy particular. Es un negocio que se llama La Gastrocasa y tú vas ahí a disfrutar, ya lo dice el nombre, de una experiencia gastronómica en una casa que está apartada, no hay bullicio, no hay gentío, tiene su propia piscinita y puedes ir ahí, pues no sé, con tu equipo, si tienes un negocio pequeño, o puedes ir con tu pareja o un grupo de amigos. Está prohibido llevar mascotas, está prohibido llevar niños. Ahí, pues, por ejemplo, a mí me excluye ya directamente, pero me parece muy bien. Es decir, tú tienes muy claro quién es tu cliente ideal y el tipo de cliente al que quieres atraer a tu negocio. Él tiene claro que son parejas sin hijos o grupos de amigos y que van buscando algo que se aleje por completo de lo típico de Gandía, que el que quiera irse luego por la noche a la discoteca se pueda ir, pero que luego tenga un remanso de paz Entonces, ¿qué ha conseguido con eso? Ha conseguido ser antifrágil, porque es una especie de isla en la oferta turística de la playa de Gandía, y tiene lista de espera. Ofreciendo algo que ningún otro ofrece, no solo tiene ocupación en los meses de verano, sino que está ocupado todo el año. O sea, en invierno, pues todo el mundo quiere probar, quiere a ver qué es esta experiencia gastronómica. Entonces, bueno, vas por la experiencia gastronómica y de paso, pues te quedas un fin de semana o aprovechas entre semana y vas a hacer una convivencia con tu equipo de empleados, y se ha montado un negocio antifrágil que no depende de temporalidades. Es un ejemplo de cómo jugar tus cartas para transformar tu negocio en algo antifrágil. Y bueno, esta es la esencia de lo que te quería contar. Espero que te resulte interesante, que hayas podido tomar notas. No sé si conocías este concepto, pero es bastante interesante. Y ya te digo, este señor se cree que ha reinventado la rueda y está muy orgulloso del concepto de antifrágil, pero es tan sencillo como pensar qué es lo que te hace frágil a ti, cuáles son las incertidumbres que te podrían afectar el día de mañana, y tratar de plantear un plan de contingencia, o sí, un plan de contingencia que te permita
si no salir reforzado, al menos salir indemne, quedarte en un estado de robustez. Y poco más. Esto ha sido todo desde el podcast. Esto es Hacia el Negocio Solvente. Yo soy Javi Vicente y te deseo que pases un día excelente. Hasta pronto.